Y ahora, en este momento, nosotros como frente político compuesto por los y las trabajadoras, compuesto por los diferentes niveles y herramientas y organizaciones de la política, tenemos la responsabilidad de generar muchos ámbitos como este. Hablábamos de lo exitoso que fue el ámbito que se generó en Rosario hace algunas semanas. Esto creemos que se tiene que reproducir, que se tiene que poner en evidencia que ante la dificultad la única forma de transitar es con más palabras y construyendo más sentido, sobre todo desde el territorio, desde los y las trabajadoras y desde todos los ámbitos de construcción, organización y discusión política. Por eso se pensó esta tribuna abierta, que hoy tiene su primera sesión y tendrá sucesivas sesiones a lo largo de los meses que siguen. Tenemos la participación hoy de la compañera Ana Castellani, Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional, que nos convocó y nos alojó hoy en esta sesión. No pudo estar por problemas de salud, pero está el director de Cultura, Guillermo, David, yo sabía que me iba a olvidar, y Agustín Rossi, ex 2 veces ministro de Defensa, ex 2 veces presidente de bloque de la Cámara de Diputados, de Unidad Ciudadana, Frente de Todos, y las diversas formas que tomó nuestro frente político en los diferentes momentos. El padre Pepe, Movimiento de Curas Villeros, no interpreta la realidad, sino que la vive a diario. Tuvimos varias oportunidades de trabajar conjuntamente y me parece que en esta puesta en debate, puesta sobre la mesa, sobre la situación del país, no puede faltar la perspectiva, no puede faltar, no, en realidad es el origen, la génesis, la perspectiva del territorio, así como es importante la perspectiva de los y las trabajadoras. Entonces, con esta breve introducción, primero le doy la palabra a la dirección de la biblioteca, que nos va a dar la bienvenida, y después empezamos las presentaciones del resto de los participantes de la tribuna. Bueno, muchas gracias, Inés. Efectivamente, les damos la bienvenida a todos los compañeros, compañeras y compañeros presentes en esta mesa de debate, en nombre de Juan Sasturain, de mi compañera y amiga del Serrapeti, y el resto de los quienes integramos este gobierno de los trabajadores, que es la biblioteca, puesto que todos los que estamos en cargos directivos somos parte de la casa. Esa es una de las características de esta gestión. Y creo que de algún modo también habla mucho del perfil de lo que pretendemos que sea nuestro gobierno. Estamos en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, nunca me canso de decir, es el espacio de acogimiento de la memoria escrita y de la memoria a secas de la nación. O sea, fue fundada por Mariano Moreno en momentos de la Revolución, 13 de septiembre de 1810, ¿no? Gran gesto, fundar la nación junto con el espacio donde la memoria se constituye. Pero además este espacio fue la famosa mansión Unzué, donde vivió Perón y donde murió Evita. De hecho, el mito del fantasma de Evita que habita los subsuelos de la biblioteca aún pervive. Me gusta pensar que de algún modo quienes habitamos este espacio, tanto los trabajadores como los lectores, a los cuales concebimos como parte activa de la nación, somos herederos de ese fantasma. Digamos, y me parece que la biblioteca sea un espacio de construcción de pensamiento crítico, que sea un espacio de acogimiento, de diseminación de voces, me parece que es una de las funciones centrales de la biblioteca. A veces se la piensa a las bibliotecas como una especie de mero repositorio de libros o de documentos, ¿no? Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos que las bibliotecas son el lugar donde la cultura cobra vida. Y la construcción de un ágora como esta, es decir, la vieja usanza de los antiguos griegos, es un espacio donde sea factible la conversación, la discusión pública, del modo como nos concebimos, en este caso argentinos, me parece que es una de las tareas centrales de la biblioteca. Además, tenemos libros. Así que bueno, les doy la bienvenida en nombre de la Biblioteca Nacional, el mío propio y de los compañeros,
y espero que la conversación se prolongue lo que sea necesario. Gracias. Muchas gracias por el recibimiento. Y bueno, vamos a darle la palabra al padre Pepe. Bueno, la presentación, como decía, todo en esta mesa no hace falta muchas presentaciones porque son referentes, tiene a cargo en este momento, él lo puede explicar mejor, pero es del movimiento de los curas villeros y en este momento está en la Cárcova, se dice la Cárcova, ¿verdad? Donde estuvo trabajando durante toda la pandemia y bueno, básicamente va a ser un panorama de cómo la ves. Bueno, muchas gracias por la invitación y este momento para compartir acá con ustedes. Yo formo parte de un grupo de curas que heredamos la idea de Carlos Mujica y sus compañeros, que era la de no ir a las villas desde otro lugar, desde una parroquia cercana, sino ir a vivir al barrio. Y a partir de vivir en el barrio, construir con un vecino más la vida espiritual y la vida social del barrio. Por eso yo creo que a veces cuando se nos pregunta sobre Mujica y los fundadores de nuestro equipo, yo creo que lo más importante fue esa decisión, porque fue dejar de mirar la villa desde otro lado para meterse dentro de la villa y tratar de transformar esa realidad desde las villas o barrios populares, ¿no? El Gran Buenos Aires tiene esa variedad que, distinto a la ciudad, donde la villa, yo fui párroco de la 21 mucho tiempo, está conformada por es un sector de la ciudad muy determinado, y en cambio en el Gran Buenos Aires se extienden villas seguidas por barrios populares. Bueno, ustedes conocerán bien. Este equipo lo que hace es asumir los desafíos, o sea, eran distintos los desafíos de Carlos Mujica en su momento y la de Ricciardelli, por decir los primeros, Vernaza, que es lo que tenemos nosotros ahora. Algunos pueden ser parecidos debido al lugar en donde estamos, otros son desafíos del tiempo, ¿no? A nosotros nos tocó atravesar la sociedad más humilde con la marginalidad, ¿no? O sea, cuando se mete la droga, la violencia, y entonces por tener que trabajar mucho en lo que es la niñez y la juventud para poder darles a los chicos de estos barrios un presente mejor y un futuro, ¿no? Con esperanza. Y en este trabajo que lo realizamos en este tiempo de pandemia, como bien decía Inés, y acá está Agustín Rossi, lo hemos hecho trabajando. Lo primero que hicimos cuando venía la pandemia y se venía la cuarentena, fue decirle al presidente, bueno, acá estamos y si necesitan las capillas nuestras, estamos a disposición para hacer lo que haya que hacer. O sea, nos parecía que el acto nuestro tenía que ser, y lo resolvimos así en una reunión, ponernos a disposición de lo que hace falta, ¿no? Tratando de cambiar las cosas. De hecho, un periodista vino un día a una de las capillas y vio las ollas arriba del altar y decía, pero padre, ¿qué dice la gente que viene a misa que están las ollas arriba del altar? Y Dios no dice nada porque los que están cocinando son los que vienen a misa. En el barrio, en los barrios populares, se da que la fe y la vida van muy unidas, ¿no? No hay una división por ahí como uno que de clase media estuvo en las facultades y se distingue entre agnósticos y creyentes. Ahí no, entonces la fe y la vida va unida y vas a encontrar que son evangélicos, son católicos, pero hay un sentido de esperanza, un sentido muy profundo de fe, que es transformadora. Por eso, esto para un debate, pero la fe puede transformar lo que muchas veces pensamos que va a quedar siempre de la misma manera, ¿no? Cuando realmente no es una fe dogmática ni inquisidora, sino una fe transformadora. Se vuelve como la esperanza que hace que la gente pueda generar comunidad. Y
Y hay un concepto que para mí remarcamos nosotros, que nos hace trabajar en este vínculo, que fíjense que la primera comunidad cristiana, cuando los apóstoles tienen que organizarse, hablan de la primera comunidad cristiana, el libro de los Hechos de los Apóstoles te dice cómo se organizaban los cristianos. Y hay un concepto que para nosotros es fundamental, que es el de comunidad organizada, ¿no? Y el de comunidad organizada, ¿cómo lo llevamos a esta realidad en los barrios en donde estamos? Que es un concepto que Perón en el Congreso de Filosofía transmite y que va desarrollando en distintas ponencias, en varios de sus libros, y también le va dando forma a través de un gobierno que pone en clave, ¿no?, de lo que significa el vínculo del gobierno o del Estado con las organizaciones libres del pueblo. Y nosotros lo que hemos trabajado mucho en nuestro equipo es este concepto. Nos parece que la comunidad organizada es lo único que puede transformar un barrio. Porque fíjense que puede haber una gestión, después viene otra, pero si la gestión logra vincularse seriamente con los que quedan en el barrio, ese barrio va mejorando, ese barrio va transformándose. Por eso nosotros vamos con las 13, decimos capilla, club, colegio, vamos con los hogares de Cristo. O sea, la transformación está en los agentes que viven en el barrio, no en lo que viene de afuera. El vínculo, Estado y organización es lo que tiene que transformar la realidad. Por eso muchas de las cosas que realizamos las hacemos en perfecta armonía con el municipio o con la provincia o con la nación. Nos parece que nosotros podemos dar ese lugar para que la transformación sea real y verdadera. Y por eso tenemos proyectos en educación, proyectos en deporte, proyectos en recuperación, proyectos que tienen que ver con la transformación que sale desde abajo. Tengamos en cuenta que la mayoría de los barrios nuestros está conformado por trabajadores. A veces no tienen el empleo, pero son trabajadores. Contra este concepto que muchas veces vemos en algunos dirigentes, de decir, viven del plan, hay que sacar los planes. Y realmente, cuando uno dice, el hombre y la mujer del barrio popular que no pudo acceder a un trabajo formal, en este momento el único sostén que tiene es un plan. Ojalá pudiera tener su trabajo, pero mientras tanto ese plan le ayuda a fortalecer esa economía que se da dentro del barrio y también su vida. Nos ha pasado, yo vi la crisis de 2001 en la Villa 21 y no había ni asignación universal, no había planes sociales, no había tarjeta, no había IFE. Entonces, este mensaje de algunos dirigentes políticos que realmente piensan como si estuvieran en Finlandia y viven en la Argentina, es realmente triste, porque uno dice, la gente de los barrios más pobres la ha pasado mal. Primero la pandemia y ahora la inflación y los ecos de esa pandemia, ¿no? Y también podríamos decir el decir, voy a un comedor, recibo el alimento, está agradecido, pero hay que poner su pan y quiere poner sus cosas por el esfuerzo y el trabajo. Entonces, nosotros apostamos, y por eso estamos muy en comunión con distintos estamentos del Estado, ¿no? Tanto, como decía, en provincia como en nación, y creo que tenemos que seguir profundizando estos vínculos. Irse a la terciarización, que muchas veces fue las tendencias anteriores, no sirve, porque es un Estado hueco, un Estado que no da respuesta. Pensar que el Estado tiene que hegemonizar todo es no pensar en las organizaciones libres del pueblo. Entonces, me parece que tuvimos un gran maestro, que fue el presidente que vivió aquí, y que ha dejado realmente un modo, una estrategia para transformar a Argentina, que es valorada en muchos lugares. Lamentablemente, muchas veces no se estudia o no se tiene en cuenta o se
o justamente lo ven como el punto en donde se tienen que atacar, porque allí está justamente la fortaleza del pueblo argentino, ¿no? Yo doy gracias porque en tiempo de pandemia pusimos mucho de esfuerzo, la comunidad se transformó, yo les decía, las capillas se transformaron en comedores, la gente pudo cambiar los hábitos, fuimos a buscar a los que estaban solos y llevarles la vianda, y lo pudimos hacer combinadamente con el Estado, con el ejército, un ejército que a través del gobierno nacional se puso a disposición, y entonces toda la logística del traslado de alimentos, de llevar las viandas a los sectores más adentro del barrio, que a veces con camioneta era mucho más fácil porque llevaba varias viandas, lo pudimos hacer, ¿no? Y estaba el ministro Rossi, realmente. Por eso creo que nosotros tenemos muchas historias para contar, con estos términos, porque no quiero... historias en todas las villas, porque así como le cuento lo que hicimos en las villas de José León Suárez, pasó en la mayoría de los barrios donde está nuestro equipo. Y creo que tenemos que reflexionar y fortalecer este concepto entre justamente un Estado presente, inteligentemente, y una organización seria y confiable que esté en los barrios para sostener un trabajo que sea a largo plazo. Así que muchas gracias. Escuchaba a Pepe y me recordaba que esta consigna que tenemos nosotros, que es también un concepto de gestión, de empezar por los últimos para llegar a todos, parafrasea un valor cristiano que es los últimos serán los primeros, ¿no? Y cómo hacer nosotros para fortalecer esas redes naturales que se dan en los ámbitos de los barrios, de los sectores, que ya están generadas y hay que consolidarlas, y justamente la forma es trabajar con una perspectiva territorial, trabajar en base a las necesidades reales que surgen y a la situación real que tienen los barrios y los diferentes territorios de nuestro país. Y ahora le vamos a dar la palabra a Ana Castellani, la compañera Ana Castellani, que es secretaria de Empleo Público, o la dama de los convenios colectivos y las paritarias, en esto que justamente pensando en el Estado como el concepto que tenemos nosotros, nuestro gobierno, nuestro frente político del Estado como benefactor, como ese garante de los derechos, y cómo los trabajadores y los trabajadores del Estado, ya que el ámbito da para hablar de eso, somos, me considero una claramente de las trabajadoras del Estado, los motores de las políticas públicas, y las políticas públicas son justamente ese instrumento y esa herramienta que tenemos los agentes que trabajamos para el Estado, los agentes territoriales o los agentes del Estado Nacional, para llegar a los territorios y poder garantizar y hacer realidad efectiva esos derechos que entendemos que tienen que tener cada una de las personas de nuestro pueblo. Así que, Ana. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Para tratar de centrarnos en el objeto de la convocatoria, que era pensar los desafíos del gobierno y los trabajadores en esta coyuntura, me voy a permitir unos minutos de reflexión sobre un proceso histórico, porque siempre el presente se inscribe en una línea histórica, no viene de la nada. Por supuesto, esa línea histórica siempre es fruto de debate e interpretaciones. Yo voy a exponer la que sostengo, que creo que es la que más claramente puede explicarnos dónde estamos hoy parados y qué tenemos que hacer para adelante para consolidar un gobierno nacional y popular en la Argentina y establecer un periodo largo y consistente de políticas públicas que estén orientadas al desarrollo de la producción, el empleo y la inclusión social. La Argentina en 2008, con el conflicto por el campo, que para mí ese es el punto nodal de entender el hoy, ingresa en algo que nosotros llamamos en sociología un régimen de hegemonía escindida.
donde una fuerza política que era hegemónica, el Frente para la Victoria, en un sistema político muy fragmentado que había estallado por el aire después de la crisis del 2001 y el 2002, empezaba en torno a un conflicto puntual de las retenciones móviles en un contexto internacional complejo como fue el de la crisis mundial del 2008, a consolidar dos bloques de sentido en torno a los cuales se agruparon los distintos fragmentos de ese sistema político. En ese momento, lo que va construyéndose es una cohesión de lo que sería el frente, tradicionalmente uno podría decir antiperonismo, pero va más allá de ese antiperonismo que se anteponía, digamos, al gobierno en ese entonces de la presidenta Cristina Kirchner. En torno a este conflicto puntual, en defensa del campo y toda la reelaboración de sentidos que hubo en torno a lo que significaba ese campo y lo que significaba este gobierno intentando expoliar al campo con este sistema de retenciones. Lo cierto es que ese conflicto, que cohesionó mucho a la fuerza política oficialista gobernante, y la define y la permite crecer y consolidarse identitariamente, tuvo un fenómeno en espejo que fue la consolidación, el agrupamiento y la definición identitaria de un núcleo opositor. Más allá que después esa traducción tuvo otras temporalidades en la conformación de las cámaras o en la propia dinámica del sistema político y en la construcción de sentido común. ¿Por qué es un régimen de hegemonía escindida? Porque se llega al 2015 en una situación en donde vos tenés dos proyectos políticos en pugna, con dos fuerzas políticas claramente mayoritarias que representan cada uno de esos proyectos, y que si bien alguna puede lograr imponerse en la contienda electoral, no logra la hegemonía suficiente para desplegar todo ese proyecto porque la otra fuerza tiene poder de veto. Capaz no tiene el poder para imponer el propio, pero tiene el poder para vetar el ajeno. Y esa situación, por eso me remonto al 2008, que es el origen de esa conformación de fuerzas, sigue vigente hasta el día de la fecha. Si no, no tendría sentido. Si eso fuera historia, no estaríamos hablando de eso nada más que en una reflexión de histórica. Lo traemos al hoy porque eso hoy sigue vivo, ¿sí? Y es un dato que hay que entender. Hay un frente opositor consolidado políticamente, con todas las dificultades que tiene cualquier frente, pero que tiene una marca identitaria y tiene un denominador común. Y tiene un adversario claro construido. Y ese frente se sostiene y hoy se expresa en lo que es Juntos por el Cambio. Y hay otro frente que logró la victoria en 2011, que intentó una victoria muy importante en términos electorales, que intenta una jugada de consolidación hegemónica, haciendo un avance sustantivo en varias líneas paralelas de lo que es ese proyecto del imaginario nacional y popular, por decirlo de alguna manera, pero que es ese desarrollo con inclusión social, pero que encuentra límites concretos que explican la derrota del 2015. ¿Sí? Y que la explican porque el otro frente juega y se va consolidando, y porque esa dinámica de construcción política del Vamos por Todo del 2011, que fue una apuesta fuerte de construcción política, nos dejó más debilitados en términos de músculo político, en la medida en que se fueron perdiendo un montón de sectores, de fuerzas políticas, de aliados circunstanciales, que decidieron correrse de ahí. Ese antagonismo tiene la ventaja de la cohesión y la desventaja de que se te pierde alguna parte porque la construcción no es amplia. No estoy haciendo ningún juicio de valor, estoy describiendo situaciones de lo que concretamente sucede. Y eso nos lleva a un escenario 2015 de elecciones en donde nuestro frente político va dividido, ¿sí? Porque la sección del Frente Renovador juega ahí un rol fundamental. Y la lección que nos deja es que nosotros no nos podemos dar el lujo de ir dividido a ninguna elección, porque el otro frente no está dividido, y porque además
ese otro frente tiene adhesión, y tiene una adhesión importante en la ciudadanía. Tiene la adhesión identitaria fuerte de un grupo que históricamente se identificó con esas ideas y hoy tiene una oferta electoral única que se lo condensa, porque eso no es novedoso, pero lo novedoso está que hay siempre un porcentaje del electorado, el famoso electorado flotante, lábil, latente, independiente, llámenlo como quieran, que te oscila entre una y otra fuerza sin ningún problema, ni identitario ni ideológico, porque su forma de definición del voto es otra, y es una forma absolutamente pragmática. Dice, yo soy independiente y hoy voto a Cristina, mañana lo voto a Macri, pasado lo voto a Alberto, y no hay ningún problema, porque voto según el análisis que yo hago en el momento concreto, en la coyuntura concreta en la que me encuentro para votar, y por esa afinidad voto. Ese electorado lábil, en un contexto de amplia polarización, te define la elección. La definió en 2015 a favor del macrismo, la definió en 2019 a favor de Alberto. Esa es mi interpretación del proceso en base a los datos. Entonces, ¿eso a qué nos lleva a decir? El 2015 no es la victoria de los medios dominantes, a mi juicio, por supuesto, tuvieron un rol clave, sí, que no eran los medios y todas las élites económicas operan claramente para una de los dos frentes, está claro, pero eso no es lo novedoso. También lo hicieron en 2011 y lo hicieron siempre, cada vez con más poder, sin dudas, pero eso no nos define la elección. No nos engañemos, porque si no caemos en una idea errónea de qué es lo que nos define la elección. Nos define la elección el hecho de que hay una franja del electorado que es minoritaria pero decisiva en un contexto de polarización, a la que la militancia no logra persuadir, no logra convencer, y el gobierno en ese momento, el oficialismo, no logra interpelar adecuadamente. Y lo mismo nos sucede en 2019. En el medio vino la gestión macrista. No voy a detallar el viraje fuerte que hay en la orientación de la política pública en esos 4 años, las consecuencias de ese viraje: sobreendeudamiento, destrucción del entramado productivo, pérdida del empleo, caída de la distribución, mayor regresividad distributiva. El macrismo no fue gratis. No fue gratis. Hay que repetirlo 100 veces, porque parece que no pasó, que ya quedó, que fue rápido. Dejó consecuencias muy difíciles de resolver en el corto plazo. Por eso hay que reinterpretar la victoria del 2019 teniendo en cuenta que el macrismo no fue gratis. Y que si se ganó el 2019, se ganó no por la añoranza exclusivamente de lo que habían sido los 12 años de kirchnerismo, que sin dudas el núcleo identitario fuerte del Frente de Todos la tuvo y apostó por eso, sino porque hay parte del electorado lábil que había votado por Macri, que había hecho esa apuesta a la salida individualista meritocrática que le propuso el macrismo en 2015, que se vio decepcionado por esa salida y que decidió darle un voto de confianza a una nueva fuerza política que ampliaba más allá del cristinismo o del kirchnerismo, digamos, un identitario que era mayoritario dentro del frente, pero insuficiente para la victoria. Entonces, la victoria del 2019 es la victoria de una estrategia de construcción política más amplia, donde apostamos nuevamente hacia un frente que incluyera a todas las expresiones del campo nacional y popular, sin dejar ninguna fuera, que planteara una agenda distinta, que recuperaba mucho de lo realizado en los 12 años del kirchnerismo, pero que tenía que operar sobre una realidad modificada muy sustancialmente, de manera regresiva, por la gestión macrista. No era la misma realidad del 2015, no volvimos en la máquina del tiempo a 2015. Era otro país. Solamente decir que había una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional de 55.000 millones de dólares es una diferencia descomunal en el margen de maniobra de la acción que puede tener cualquier gobierno. 2019. Esa elección además nos muestra que la otra fuerza política
no se dividió y que seguía conservando un caudal de adhesión importante. Por supuesto, es un núcleo más duro en términos identitarios, pero eso es una porción muy considerable, son 40% de los votos del electorado. Siempre los escenarios electorales son móviles, así que lo que era válido en el 2019 no lo tiene por qué ser en el 2023, ni lo fue en el 2021. Pero de momento las ofertas electorales siguen igual, en el sentido de ser dos bloques, dos grandes frentes, que encima tienen una tercera fuerza que aparece creciendo, sumando más a la derecha todavía, más radicalizada a la derecha, que es la que lidera Milei y Stern, ¿sí? Y que ya trasciende, y tiene una vocación de construcción de poder nacional, ya trasciende el ámbito de la capital federal. Ese, el escenario hasta 2019 y 2020. Y que esa adhesión que logran estas fuerzas tiene que ver con el desencanto que se genera tras 2 años de gobierno, después de la elección del 2019, en gran parte de la población, porque la resolución de los problemas que se esperaban tener rápidamente no se logran. Y parece que es una excusa, pero no es una excusa. En 2020 la pandemia realmente fue un hecho disruptivo que nos colocó en una situación muy compleja, donde no se sabía si ibas a lograr que el conurbano no estallara, que la gente no muriera, y así todo, murieron un montón, se enfermaron otros tantos, perdieron el trabajo un montón, la recuperación económica no existió, hubo 10 puntos de caída en el 2020, el esfuerzo del Estado fue descomunal para tratar de asistir con las pocas herramientas disponibles, en términos fiscales me refiero, y las muchas herramientas disponibles en términos de capacidades instaladas que el Estado sigue conservando a pesar de el macrismo, que pasó por el Estado con saña particular sobre el empleo público, es mi área de competencia, y que es evidente lo que ha sucedido en esos 4 años con respecto a la destrucción del empleo público, que es la principal capacidad que puede tener el Estado para movilizarse y resolver. Y ante ese rol que en la pandemia asume el Estado como coordinador, y que es visualizado por el conjunto social como un Estado que es el único que puede salvarte en ese contexto, las élites rápidamente, porque siempre primerean realmente en eso, tienen una capacidad increíble, fueron reconstruyendo el sentido común de modo tal de horadar esa resignificación positiva que tenía el Estado como coordinador ante la emergencia sanitaria, y además instalar toda una idea en la disputa por el sentido común de que ellas no iban a ser las que tenían que pagar el costo económico de las medidas que había que aplicar para tratar de evitar, de paliar los efectos devastadores que la pandemia tenía sobre la actividad económica. Y esa disputa, que también se canaliza a través de los medios, que también se canaliza a través de los opositores, a través de los comunicadores, esa es la disputa del sentido en donde nosotros, como militantes de una fuerza política, no nos podemos extraviar, no nos podemos perder, no podemos caer. Volvemos a tener que tener ese norte. Y con esto voy a cerrar, que tiene que ver con el hoy concretamente. Nosotros hoy estamos, a pesar de todo este raconto, en una situación en donde la devastadora crisis económica del 20 logró subsanarse en el 21, pero la élite tuvo la capacidad de recomponer más rápido ganancias que los trabajadores salario, eso queda claro. Por más que se hayan hecho todos los intentos en el marco de los trabajadores formales para tratar de sostener salarios, se sostuvieron por encima de la inflación entre 2 y 5 puntos, 6 puntos según el sector. No alcanzó para recuperar los 20 puntos perdidos durante los 4 años del macrismo. En el sector público no se logró recuperar, mucho menos los 39 puntos perdidos durante la gestión macrista. Falta muchísimo. La aceleración inflacionaria por shock externo de los commodities lo agrava aún más, porque parece que tenemos como una sucesión de acontecimientos externos que nos minan y que llevan a que ese fruto de reconversión del 21, que permitió con una política pública muy consistente en materia de desarrollo industrial
y de creación de empleo, que es lo que se fue logrando para salir de la crisis, que todavía esos frutos no puedan llegarle a todos como necesitamos que lleguen. Y en eso claramente hay que hacer miles de mejoras en la gestión, pero tengamos presente también que la situación no permite una solución mágica a ese problema. Porque además las élites lo disputan, porque además se organizan políticamente y tienen todos los recursos para poder organizarse, y lo último que vamos a hacer nosotros como frente político es fogonear la interna, la división, el debilitamiento, porque todo eso no nos va a llevar a algo mejor. Sin dudas no nos va a llevar a algo mejor. Porque si nos lleva a la división, no tenemos ninguna chance de ganar una elección. Y si no nos lleva a una división, pero mantenemos la unidad sin cohesión suficiente para acompañar todos ese proyecto político, perdemos también, porque la efectividad de la gestión va a ser nula. Porque todos gestionan en el Frente de Todos. Toda la fuerza del Frente de Todos gestionan en el Poder Ejecutivo. Todas. Lo sé bien porque tengo muy claro el organigrama del Estado por mi rol. Último. La derecha, para decirlo fácil, o los adversarios políticos nuestros, toda esa gama que está a la derecha nuestra, utiliza operaciones ideológicas muy claras: la naturalización de cualquier fenómeno histórico, la simplificación de cualquier problema y la estigmatización buscando un culpable concreto. El fenómeno al que estamos asistiendo hoy en términos de construcción de sentido común es muy similar al de fines de los 80, cuando después de un estancamiento y una desilusión, de un estancamiento prolongado y una desilusión poderosa, en términos políticos, el discurso neoliberal avanzó muy fuerte, indicando un único responsable de todos los males: el Estado, especialmente sus empresas. Y eso avaló toda una serie de reformas estructurales, con las consecuencias conocidas por todos nosotros. Hoy aparece nuevamente instalándose esta idea de el adversario, la casta política, el gasto excesivo del Estado. Y entonces aparecen las propuestas concretas de eliminación de un montón de cosas. Hablaba el padre Pepe de los temas de todo lo que es la ayuda social, están todos los temas de la significancia o no, la importancia o no de tener ciertos resortes del Estado, empresas públicas, áreas, agencias públicas, ni hablar empleados públicos, que ya sabemos, sobran, son muchos, son vagos, no hacen nada, no sirven para nada. Y es muy fácil de instalar esa idea, porque cuando hay una masa que tiene, o hay una porción de la población que está decepcionada, desencantada, harta, hastiada, viene de sufrir la pandemia, el malestar económico, los 4 años de la reacción macrista, todas las ofertas electorales convencionales no las satisfacen, no le resuelven los problemas. Si no te los resuelven, bueno, es muy fácil encontrar esa explicación mágica que hace que se resuelva e ir a esa apuesta. Nuestro desafío como frente político en este contexto muy crítico de la política, más que de la economía, me atrevo a decir, es emanciparnos de la interna. Basta, ese lujo no nos podemos dar, se lo debemos al pueblo. Para mí es así, la contradicción principal está clara, todo lo demás es menor, después lo vemos. Contradicción principal clara: modelo de país. Vas por un modelo de país que desarrolle la industria, la producción nacional, que fortalezca el Estado, incluya socialmente, trabaje con las organizaciones del pueblo libre, o no. O vas por el otro modelo. Si estamos todos en este barco, cada uno tenemos responsabilidades distintas. Los funcionarios tenemos que hacer mucho más efectiva la gestión. Mucho más efectiva la gestión. Tenemos que resolver los problemas de la gente, no generarles problemas. Y resolverlos pronto y bien. Entonces a mí no me importa si tengo que gestionar una paritaria con gente del Frente Renovador, con gente de la Cámpora, no me importa nada. Todos nos juntamos y tratamos de ver cómo organizamos ese nuevo convenio, revisamos el convenio existente o lo que sea. Punto 2. La dirigencia política del Frente de Todos. Toda tiene que ir a la construcción política de algo más amplio. Siempre sumamos todas las fuerzas posibles. No expulsamos a nadie. Se suma. Se tiene que sumar.
y sumar en una lógica movimentista, que es la lógica que tiene el peronismo de base, implica que sumás gente que no piensa lo mismo que vos, si no, no va a pensar lo mismo que vos en todo. Tiene que tener 3, 4, 5 denominadores comunes. El resto no. Si no, nos convertimos en una minoría intensa, muy pura, muy linda, muy cohesionada, pero que no va a gobernar más. En este contexto, en este país no gobierna más. O si gobierna, gobierna después de muchos años donde la pasamos muy mal. Y hay gente que no tiene resto para pasarla mal. Y la militancia. ¿Qué tiene que hacer la militancia? Para empezar, volver a recuperar la expectativa, la esperanza y las ganas de salir a pelear esto. ¿Cómo se pelea esto? Como lo pelea siempre la militancia. Día a día, en la calle, persuadiendo, buscando dar vuelta al sentido común que se instala. Esa es nuestra principal fuerza. Lo que nos distingue a nosotros en cualquier movimiento de la derecha es la militancia, convencida, comprometida y dispuesta a salir a la calle a dar la cara. No podemos quedarnos avergonzados viendo a ver qué onda. Por favor, sepan que como militante van a tener siempre en ese lugar, como funcionaria de todo lo posible para efectivizar la gestión. No soy dirigente política, así que pero siempre estaré dispuesta a avalar la construcción política más amplia. Lo que sí pido es que tratemos de reflexionar sobre esto y no perder la expectativa. Tenemos que construir un futuro, tenemos que construir una esperanza. No hay 2023 para nadie dentro del Frente de Todos y a nosotros nos va mal de acá en 2023. Nadie va a ganar. Muchísimas gracias. Bueno, contundente. Antes de... Estoy desesperada. Necesario. Antes de darle la palabra al último orador, Agustín, le quiero agradecer muy especialmente a la Junta Interna de la Biblioteca Nacional, de Arte de la Biblioteca Nacional, que fueron los que organizaron y promovieron que esta actividad se hiciera hoy acá. A los y las delegados y trabajadores y trabajadoras de la Fuerza Aérea, del Ministerio de Defensa, de Dioxitec, del Hospital Bonaparte, del INADI, de ACUMAR, del Hospital Rivadavia, al secretario gremial de ATE Capital que nos acompaña, al presidente de CITEDEF, a la secretaria de Género de Fabricaciones Militares, a la subsecretaria de Turismo Social, que la veo por ahí, y a todo el que se me haya perdido por estar escondido por ahí. Muchas gracias a todos por estar acá y acompañarnos. Y ahora, bueno, la palabra a Agustín Rossi. No necesita mucha presentación, pero ya dijimos, fue dos veces ministro de Defensa, 2 veces presidente del bloque de la Cámara de Diputados de nuestro frente político. Es un militante, como él mismo se define cada vez que se saca el traje de funcionario, y estamos muy a la expectativa de escucharte, Agustín. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, compañeros. La verdad que un gusto poder compartir este panel con Ana, con el padre Pepe, con Pepe, y gracias Inés, gracias a la autoridad de la biblioteca. La última vez que estuve en la biblioteca estaba Horacio González como presidente de la biblioteca. Pido un fuerte aplauso. Una pérdida enorme para el pensamiento nacional y popular. Era de esas cabezas que te interpelaban permanentemente, y además con un enorme compromiso militante de Horacio, ¿no? Que era enorme en ese sentido. Uno lo podía invitar a dar una charla en el norte de la provincia de Santa Fe y él iba con su portafolio a dar esa charla, independientemente si eran 4, 10 o 50 compañeros que lo iban a escuchar. Así que lo recuerdo con mucho afecto personal, sobre todas las cosas
de toda su historia política y militante. Lo primero que quiero transmitir es que me parece que es un momento en donde uno tiene que tratar de esforzarse para analizarlo, no con coordenadas preexistentes, sino tratando de encajonar, al menos en esta etapa, digamos, ¿no? Encajonar la discusión entre blanco y negro o entre posiciones predeterminadas. Me parece que es un momento de complejidad, y la complejidad, no sé, la palabra no está puesta en cuanto a las dificultades, sino complejo porque tiene una cantidad de circunstancias, de vicisitudes y de situaciones que merecen una mirada mucho más intensa y no dejarse guiar solamente por la primera respuesta que uno pueda llegar a tener ante una determinada circunstancia, ¿no? Yo creo que Ana hizo toda una descripción. Agregaría a todo eso los problemas, ¿no? Los problemas que tiene el gobierno en cuanto a las circunstancias que está viviendo. Tiene una coyuntura internacional compleja, recibió un gobierno con 2 años de recesión económica y con una deuda importantísima con el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos que responder ante una pandemia. La verdad es que nadie sabía qué iba a pasar con la pandemia, los funcionarios tampoco. Esta era la realidad. Uno fue tomando decisiones y muchas veces a prueba y error, y viendo lo que pasaba en otros lugares del mundo. Hablar sobre la pandemia con el diario del lunes es muy fácil, pero es absolutamente real de lo que sucedió. El gobierno tiene una guerra, vive en el marco de una guerra, es la guerra más importante de los últimos 40, 50 años, que complejiza además, complejiza claramente la economía. Los actores políticos internos agudizan permanentemente su enfrentamiento con el gobierno. El sistema de medios de comunicación es enormemente crítico con el gobierno. Tiene un sistema de medios de comunicación hegemónico que además hace que el gobierno tenga que mirar claramente cuál es su política comunicacional. Yo adelanto, digamos, yo no creo que el gobierno no comunica, creo que el gobierno comunica mucho, pero el gobierno no hace prelación de lo que tiene que comunicar. Entonces, cuando no haces prelación de lo que tenés que comunicar, no sabes qué es lo que vos querés que llegue con importancia y que lo conozca el 100% de los argentinos, y lo otro que lo necesitas comunicar, pues está bien, pero que tiene un nivel de importancia menor. No es porque fui ministro de Defensa, digamos, pero el gobierno comunica como si fuese un tiro de escopeta. El tiro de escopeta, los perdigones salen para cualquier lado. Y yo creo que el gobierno tiene que comunicar con un tiro de carabina, con precisión. Y si ese tiro de carabina tiene que tirarlo 10 veces sobre el mismo lugar y sobre el mismo blanco, tiene que hacer exactamente eso. Porque si no, te lo desvirtúan claramente. Y yo creo que hay el no uso de la cadena nacional no es una buena medida. Es cierto que Cristina era 100% de cadena nacional y 0% de intermediación periodística. Alberto es exactamente al revés, es 100% de intermediación periodística, 0% de cadena nacional. Algunas veces la cadena vendría muy bien. Algunas veces la cadena vendría muy bien para comunicar lo que uno quiere comunicar en términos concretos y en términos objetivos. Tenemos un sistema de medios que desvirtúa muchísimas veces las cosas que se hacen y que se llevan adelante. Ana describía claramente lo que significa la oposición política en la Argentina. El mayor acierto de Sanz, Carrió y Macri fue unificar el antiperonismo. Eso te da una base electoral del 40%. Vienen ganando o perdiendo elecciones, no bajan del 40-42% de los votos. Tienen bloques parlamentarios
lo tenían entre el 2019 y el 2021 y ahora más con capacidad de bloqueo. Mantuvieron una cosa de unidad mucho más fuerte de la que tuvimos nosotros entre el 2015 y el 2017. Acordemos, yo no miro hacia atrás, pero digo simplemente, entre el 2015 y el 2017 había dirigentes del peronismo, que hoy estamos todos juntos, que estaban más preocupados por ser opositores a Cristina que ser opositores a Macri. Entonces eso generaba un escenario de debilitamiento, digamos, ¿no? Acuérdense que Macri hablaba del peronismo responsable, la oposición responsable y todo ese tipo de situaciones. Nosotros estábamos en un claramente archipiélago, situación que se desmontó después del 2017 y que la concreción del Frente de Todos claramente lo permite llevar adelante, ¿no? En el 2019. Y tenemos un Poder Judicial y una Corte Suprema de Justicia manifiestamente en contra. La ventaja que tenemos es que son torpes, digamos, ¿no? Y que se van a llevar puesto, digamos, ¿no? lo que están haciendo, pero claramente tenemos un Poder Judicial y sobre todo la cabeza del Poder Judicial que está claramente en contra de nuestro gobierno y de la sustentabilidad de nuestro gobierno. Se decía mucho en el 2019 que volvíamos mejores. Lo dije en el 2019 en la campaña, claro, era casi una voz aislada. Yo decía que esa consigna a mí no me representaba totalmente, porque implícitamente sostenía que, o dejaba entender que entre el 2013 y el 2015 no habíamos sido tan buenos. Y yo creo que entre el 2003 y el 2015 fuimos excelentes. Fuimos excelentes en el contexto que tuvimos entre el 2003 y el 2015. En el 2019 no volvíamos mejores, volvíamos distintos. Era distinta la coyuntura política, era distinta la coyuntura económica, era distinta la oposición que teníamos. Néstor y Cristina gobernaron casi sin oposición. En el 2011, cuando gana Cristina con el 54%, el segundo fue Viner, que sacó 18 puntos. El dato era que Cristina sacó 54, el segundo fue 18 puntos, le sacó 36 puntos de diferencia al segundo. Nos habíamos conformado el grupo A en el 2009, pero en realidad no era una cohesión política, sino que era la suma de todos los sectores opositores que se juntaron para quedarse con las comisiones en la Cámara de Diputados, pero rápidamente se terminaron desperdigando. Claro, nuestro problema empieza en el 2013 cuando los que tenemos la decisión somos nosotros. Y ahí perdemos la cuestión parlamentaria y ellos empiezan entre el 2013 y el 2015 para terminar conformando lo que termina con Macri presidente. Pero claramente era una situación distinta. Y también era una situación distinta lo que significaba gobernar para nosotros como peronismo en el marco de una coalición. Arquitectura política muy glamorosa a la hora de presentarse a las elecciones, porque todos decimos, nos unimos, estamos en la diversidad, privilegiamos nuestras coincidencias sobre nuestras diferencias, pero arquitectura política que demuestra claramente sus falencias a la hora de gestionar. Y la hace difícil a la gestión, más sobre todo en momentos de crisis, en donde todo se acentúa más. Las diferencias de matices ya no dejan ser de matices, empiezan a ser más profundas las diferencias que se terminan generando. Entonces a mí me parece que este es el escenario que hoy tiene la política en la Argentina y en el cual nosotros tenemos que tratar de mirar hacia adelante y tratar de ver qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con lo que todos nosotros que estamos acá decíamos: construir un país más justo, más solidario, más inclusivo, con igualdad social, con movilidad social ascendente, defender la cultura aspiracional de los argentinos, todas las cosas que están de alguna manera en juego en este marco y en esta circunstancia. Y entonces ahí yo me paro en un lugar de pragmatismo. ¿Qué significa ser pragmático? Reconocer la realidad. La realidad es que lo ideal sería lo que dice Ana, pero eso ideal no está. Hoy la fuerza política no está cohesionada. Hoy la fuerza política no está unida. En lo formal mantenemos
niveles de acuerdo o niveles de unidad. Hoy la fuerza política tiene diferencias. Se manifestaron enormemente con una demostración de contundencia en lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde un grupo de compañeros votaron en contra de la propuesta del gobierno. Hoy la fuerza política tiene miradas distintas y hay debates alrededor de eso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Seguimos reclamando unidad y consenso o actuamos sobre esa realidad? Entonces, yo creo que hay que actuar sobre esa realidad. Entonces, creo que en eso hay que ubicar al gobierno. Y para mí, en la ubicación del gobierno, el gobierno tiene que alejarse de ese debate y fortalecer fundamentalmente su gestión. ¿Vieron que los jueces dicen que hablan por sus sentencias? Bueno, el gobierno tiene que hablar por la gestión. El gobierno no tiene que engancharse en el debate con otro compañero. La crítica de otro compañero no lo tiene que enojar al gobierno. El gobierno tiene que tomar nota de la crítica de un compañero y si la considera pertinente, metabolizarla y convertirla en una política pública. Pero mientras tanto el gobierno tiene que gestionar. Y los funcionarios tienen que dedicarse fundamentalmente a llevar adelante la gestión. Y tiene que hacer otra cosa que este gobierno tampoco hace, que es comunicar la gestión. Porque no es que está todo mal. No es que está todo mal. Tenemos un debate del vaso medio lleno y vaso medio vacío, dilema que en general le pasan a los gobiernos. Si uno agarra la economía y dice, bueno, a ver, tenemos un problema con la inflación, claramente. Tenemos un problema con los ingresos, sobre todo los sectores trabajadores, sí, claramente. Bueno, pero ¿qué hicimos durante todo este tiempo? ¿La economía creció el 10,3%? Sí, la economía creció el 10,3%. ¿Bajamos la desocupación al 7%? Sí, bajamos la desocupación al 7%. ¿Es un buen número la desocupación del 7%? Es un número de la puta madre. Positivo. Macri no lo tuvo en los 4 años de gestión. Era para sentarse con cada uno de los dirigentes del macrismo y tirarle en la cara que bajamos la desocupación al 7%. No lo hicimos. Seguimos arrinconados. ¿Bajamos la pobreza? Sí, bajamos la pobreza. En 4 puntos o 5 puntos. Bajamos la indigencia mucho menos. Es un indicador mucho más difícil de mover, es mucho más duro, es mucho más rígido. Hicimos una modificación, el último trimestre mejoramos la distribución del ingreso con el coeficiente Gini, sí mejoramos la distribución del ingreso con el coeficiente Gini. El último trimestre los 3 deciles más bajos de la escala social le ganaron no solamente a la inflación, sino le ganaron a la canasta de alimentos. El último trimestre del año pasado. Cristina, a la vez que modificó el coeficiente Gini, hizo una cadena nacional. Nosotros pasó. Hace 15 días nos decían a todos los argentinos que íbamos a vivir un invierno que no íbamos a tener ni gas ni energía eléctrica. 15, 20 días atrás. Un jueves el presidente se reunió con el presidente Arce, resolvió el problema del gas, el ministro de Economía se fue a reunir con el ministro de Economía de Brasil y resolvió el problema de la energía eléctrica. Terminaron los títulos catástrofe, pero para nosotros pasó. Es como que somos un equipo de fútbol que hacemos tanto esfuerzo para hacer el gol que después nos quedamos sin energía para gritarlo. Entonces, tenemos el dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, y la realidad es que el vaso medio vacío tiene muchos voceros, los opositores claramente, muy visibles, y que el vaso medio lleno tiene pocos voceros y pocos defensores. ¿Quiénes tienen que ser los voceros y los defensores del vaso medio lleno en primera instancia? Los funcionarios del gobierno. Los funcionarios del gobierno son los que tienen que defender la gestión. Son los que tienen que comunicar la gestión y tienen que decir cuáles son las cosas que estamos haciendo bien. Que son un montón de las cosas que estamos haciendo bien. Y que hay que construir un relato alrededor de eso. Me hablaban los compañeros del encuentro de Rosario que estuvo María Esperanza, siempre le digo Fernanda Casuso, y que ella decía, un relato no solamente son cifras, un relato es construir el relato. El relato es decir, construir el relato de qué encontramos en el gobierno, cuáles fueron las dificultades, cómo lo fuimos superando y cuáles son los desafíos que tenemos de aquí para adelante. El vaso medio lleno no es para quedarte conforme con el vaso medio lleno. Es para saber que tenés un lugar de donde anclarte para resolver los problemas que te faltan del vaso medio vacío. Porque si no parece
que no hicimos nada. Y es mentira que no hicimos nada. Parece que estamos arrinconados y que estamos contra el rincón, o como un boxeador que está contra las cuerdas en el ring. Y no es así. Nos quieren hacer creer eso, porque eso también está en la cosa del relato. Como quieren hacer creer de que el 2023 está perdido. No puede un militante político a 1 año y medio de una elección decir que las elecciones del 2023 están perdidas. Compañeras, compañeros, somos peronistas. ¿Cómo vamos a decir que una elección? Yo también lo viví en el 2017. En 2017, cuando decíamos hay 2019, éramos pocos los que decíamos que había 2019. Y hubo 2019. Y hubo 2019. Entonces, a mí me parece que, independientemente de los problemas políticos que hoy existen, independientemente de que nosotros creamos que podrían ser deseables de que funcione de otra manera, me parece que la realidad es esa. Y que el gobierno tiene que hacer lo que brillantemente hizo el día lunes. Durante todo el fin de semana en los medios de comunicación hablaban del cambio de gabinete, que se iba que venía lo otro y demás. Y el presidente el lunes no anunció un cambio de gabinete, anunció una medida de gestión. Y dijo con esa medida de gestión que iba destinada fundamentalmente a reparar a los sectores populares. Y sobre todo a los trabajadores informales, que son los que no tienen la protección de la paritaria. Y que son los que perdieron con respecto a la inflación durante el año pasado. Perdieron entre 10 y 15 puntos. Yo creo que está muy bueno, me puso muy contento, pero creo que el gobierno tiene que debatir seriamente la posibilidad de implementar el ingreso básico universal o salario básico universal. Porque ese indicador de indigencia que costó modificar, que cuesta modificar con el crecimiento económico, si crecimos el 10,3% y apenas lo tocamos, ¿cuánto necesitamos crecer para modificarlo? ¿Cuánto necesitamos crecer para modificarlo? No va a alcanzar solamente. No va a alcanzar solamente. Si los trabajadores informales, que son el 40% de nuestra actividad económica, no es que son el 10, son el 40% de nuestra actividad económica, perdieron 15 puntos con respecto a la inflación el año pasado, con el 10% de crecimiento. Bueno, tenés que agregarle algo a eso para que no sigan perdiendo. Y además voy a ser mezquino, es nuestra base electoral. Es con los que nos comprometimos en el 2019, cuando asumimos el compromiso de darle una vida mejor que la que habían tenido durante los 4 años de gestión del macrismo. Entonces me parece que eso también es parte de un análisis claramente que se tiene que tener en cuenta. Después están los problemas técnicos y los problemas que no son técnicos también de ingresos que pueda tener el Estado, pero primero hay que tomar la decisión política, después verán el alcance y el monto. Pero primero hay que tomar la decisión política. No vamos a resolver todas las cuestiones por el crecimiento, sí una parte vamos a ir resolviéndola, porque es cierto que tener el 7% de inflación es la mejor política de mejorar las condiciones laborales. Perder el 7% de desocupación es el mejor escenario para mejorar las condiciones laborales y las condiciones de empleo, digamos. No es cierto que llegamos al 7% de desocupación, que el empleo que generamos no es el empleo de toda la calidad que querríamos y que el salario que reciben muchos trabajadores no es el salario que correspondía. Pero ya con el 7% de desocupación te parás a pelearlo, y lo saben los dirigentes gremiales, desde otro lugar el escenario para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Voy a decir algo que si alguno me putea, me lo banco, digamos, ¿no? Hay que dejar de tener vergüenza de nuestro gobierno, compañeras y compañeros. Es un buen gobierno el que tenemos. Hay que estar orgullosos de nuestro gobierno. No se puede generar, a veces me dicen, y hay falta épica. ¿Cómo va a generar épica si está todo el día criticándolo?
¿Cómo vas a generar épica si no reconoces absolutamente nada? ¿Cómo vas a generar épica si ni siquiera reconoces las dificultades? Entonces me parece que ese es el camino que nosotros tenemos de aquí para adelante. El gobierno gestionando, el gobierno comunicando adecuadamente la gestión. Y después hay otro, y esto lo digo en un ámbito de los trabajadores. Esta elección del 2023, la derecha va por el sentido de la historia. Ellos, si ganan las elecciones, van a ir a las elecciones diciendo que todos los problemas de los argentinos fueron los 70 años del peronismo. No van a ser como dijo Macri en el 2015, que él venía, ¿no? Hasta el fútbol para todo iba a dejarte. Ahora vienen por el sentido de la historia, por la interpretación de los 70 años de historia desde 1945. Porque van a decir que los problemas, y el mayor de los problemas que generó el peronismo, es generar una clase trabajadora con derechos. Y obviamente que lo primero que van a terminar con las convenciones colectivas de trabajo, que es el instrumento más preciado que tienen los trabajadores. Y van a terminar con las convenciones colectivas de trabajo, porque la convención colectiva de trabajo permite que el representante, que haya un único representante de los trabajadores, o uno o dos, que representan a los trabajadores en todo el país contra la Cámara Empresaria. Y eso le da poder al representante de los trabajadores. Van a terminar con eso y van a ir al modelo de sindicato por empresa. Y van a obligarlo a discutir en los salarios de los trabajadores con el patrón que tenés ahí. Que te dice, o aceptás esto o te vas. Porque tengo 20 esperando en el mismo lugar. Entonces, ese es el modelo que van a venir a buscar. Ese es el modelo que van a venir a destruir. Por eso vienen por el sentido de la historia. Nosotros orgullosamente decimos que este país es distinto al resto de los países de América Latina, entre otras cosas porque pasó el peronismo. Y porque el peronismo le dio derecho a los trabajadores y fomentó y consolidó esta cultura aspiracional que tenemos los argentinos. Cualquier argentino que tiene un hijo en este país piensa que el hijo va a tener una vida mejor que la que tuvimos cada uno de nosotros. Eso nos lo dio el peronismo. No lo dio el peronismo. La derecha no piensa eso. Digamos, ¿no? Esto la derecha no lo piensa. La derecha no piensa que... Cuando yo vivía en Vera, mi mamá tenía un amigo muy gorila, entonces que decía frases estas que son identificatorias de la derecha. Decía, la hija de la lavandera no puede ser abogada, a lo sumo puede ser peluquera. Eso piensa la derecha. Nosotros pensamos de otra manera, de otro lugar. Y lo que vienen a cuestionar es fundamentalmente eso. Vienen a cuestionar el sentido de los 70 años de historia. Vienen a cuestionar de que el problema de la Argentina ha sido el peronismo. Y el peronismo, ya no solo por el Estado, como fue la crisis que tuvimos en el 88 y en el 89, donde ganó el neoliberalismo claramente la discusión, vienen por los trabajadores y por los derechos de los trabajadores. El problema de la Argentina son los derechos de los trabajadores. Olvídense de que no vayan a tener que discutir todas las cosas que hoy, si gana la derecha, que hoy parecen intocables. Van a tener que discutir vacaciones pagas. Van a animarse a discutir hasta el aguinaldo. Lean el debate del aguinaldo en 1946. La derecha, ¿saben lo que decía la derecha en 1946? ¿Por qué le vamos a pagar 13 meses si trabajan 12? ¿Por qué le vamos a pagar 13 meses si trabajan 12? Todas esas cosas van a empezar a aparecer en el marco del debate electoral. Entonces, por defensa propia, compañeras y compañeros, lo que hay que salir a hacer es dar este debate, instalar este debate en el centro de la discusión política en la Argentina. El debate es por el sentido de la historia. El debate es si la Argentina crece con los trabajadores, si la Argentina crece con movilidad social ascendente, si la Argentina tiene cultura aspiracional. Este es el debate fundamental que vamos a tener durante el próximo año y medio. Y el gobierno va a estar en el medio, y el gobierno tiene que ayudar a ese debate, y el gobierno nos tiene que ayudar a todos nosotros a ganar ese debate. Entonces me parece que este es los desafíos que tenemos de aquí para adelante, compañeras y compañeros. Viene una etapa, sin duda, no comparable con otra etapa histórica de la Argentina. La caída de Perón en el 55
no significó la destrucción del basamento sociológico y económico que dio sustento al peronismo. Recién empezaron a destruirlo en el 76, durante la dictadura militar. Sin decirlo. Ahora lo van a decir. Ahora lo van a decir. ¿Sos peronista? ¿Sos culpable del atraso de la Argentina? ¿Sos trabajador? ¿Tenés muchos derechos? Eso no hace que no vengan las inversiones y por eso claramente vas a tener que tener menos derechos para que puedas trabajar. O te van a plantear la disyuntiva. Muchos argentinos con trabajo mal pago o pocos argentinos con trabajo bien pago. Esas son las disyuntivas que te va a llevar claramente la derecha. Y nosotros tenemos un gobierno que tiene desafíos, que tiene dificultades, pero que claramente merece ser defendido por nuestra fuerza política. Yo decía recién que en el 2009 también tuvimos una situación difícil, después de la 125 y después de la derrota parlamentaria. Y es cierto que en ese momento quedamos pocos, digamos, ¿no? Y más como minoría intensa. Y yo decía que me acuerdo que en ese momento me venían a hablar para armar el post-kirchnerismo en ese momento. Yo decía que lo que había que hacer era fortalecer la gestión de Cristina, porque la única forma de ganar las elecciones en el 2011 era fortaleciendo la gestión de Cristina. Pienso hoy exactamente lo mismo. La única manera de ganar las elecciones en el 2023 es fortaleciendo la gestión de Alberto. Y si eso significa fortalecer el liderazgo de Alberto, hay que fortalecer el liderazgo de Alberto, porque es la única manera de ganar las elecciones. Si la gestión no llega fortalecida en el 2023, no hay aptitud electoral para nadie del Frente de Todos. Entonces nosotros tenemos que tratar de fortalecer eso. Claro, en el 2009, yo les decía a los compañeros, no la criticábamos a Cristina ni en privado. No pasa lo mismo ahora, digamos, ¿no? Entonces lo que yo pido es que, independientemente de los debates que haya en la superficie, la militancia política salga a transitar esta etapa política de lo que nos queda de acá hasta las finalizaciones, hasta el proceso electoral del año que viene, hasta la finalización del mandato de Alberto, con la claridad ideológica de lo que se está disputando en la Argentina. Y quiero decir algo más. No es que si vos perdés las elecciones y después dentro de 4 años volvés y ganás las elecciones, volvés a poner las cosas en el mismo lugar, digamos, ¿no? Cada vez que perdemos, retrocedemos y partimos de un lugar más abajo y nos cuesta mucho más volver al lugar donde estábamos antes. Se te va a la miércoles el proceso de industrialización, se te va complicado todo lo que significa tener una mirada de desarrollo, las desigualdades sociales son mucho más grandes y mucho más difíciles. Entonces a mí me parece que hay una cantidad de motivos como para salir a militar en esta etapa política. Motivos ideológicos, motivos estratégicos. Hay que meterle ideología a la política, pero ideología en serio a la política, de ver cuáles son los ejes sobre los cuales se están discutiendo, y hay un gobierno que está haciendo todos los esfuerzos para hacer las cosas bien. Que tiene dificultades, pero que merece claramente ser defendido y apoyado como militantes políticos. Muchas gracias.